Rabino Isaac Shehebar. El rabino Isaac Shehebar nació en el año 1912 en Alepo, en aquella época Imperio Otomano, y falleció en el año 1990. Fue el gran rabino de la comunidad judía siria Mizrahi, oriunda de la ciudad de Alepo, ubicada en Buenos Aires, del año 1953 a 1990. Y fue uno de los rabinos más distinguidos del judaísmo rabínico sefardí del siglo XX. Fue uno de los principales constructores del judaísmo observante en Argentina, reconocido mundialmente por su actividad comunitaria y educativa, y por su autoridad en materia de halajá, ley judía. Estableció y desarrolló en Buenos Aires una red escolar completa, desde un jardín de infancia hasta estudios religiosos superiores, para hombres, mujeres, niños y niñas. Fue uno de los más grandes del judaísmo ortodoxo latinoamericano. Luchó por el bienestar de los refugiados judíos de Irak y por la liberación de los rehenes judíos retenidos en Siria. Fue autor del Responsa Rabínica Isaac Yeranén y fue galardonado en 1983 por el Estado de Israel con el Premio Jerusalén en reconocimiento de su labor docente. Es conocido por su comunidad hasta el día de hoy como el Jajam, literalmente el sabio, sinónimo de rabino en la cultura sefardí. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército del Imperio Otomano, sin dejar rastro alguno. Poco tiempo después, su madre falleció y su hermano menor murió de hambre en la calle. En esas circunstancias, fue asistido por una fundación benéfica para niños huérfanos de la comunidad judía de Alepo, y luego fue adoptado por su tío hasta el regreso de su padre. En 1923 ingresó a la Escuela de Estudios Talmúdicos Superiores de Alepo, la Yeshiva Degel HaTorah, bandera de la Torá, que se encontraba bajo la dirección del Jajam Moshe Tawil, maestro y rabino principal del Jajam Shehebar. Estudió en la Yeshiva durante 7 años y se perfeccionó en el Tanaj, la Sagrada Biblia, y el Talmud de Babilonia y la Halajá. También se especializó en las obras filosóficas de Maimónides y le atrajo fuertemente el misticismo del Zohar. En 1928, mientras seguía avanzando en sus estudios, comenzó a ejercer como maestro en la Yeshiva y a dar clases del Sagrado Talmud para comerciantes adultos. En el año 1930, a la edad de 18 años, fue nombrado Jajam, sabio y rabino, con la aprobación de los grandes rabinos de Alepo, entre ellos el Jajam Ezra Shayo, jefe del tribunal rabínico, Beddin. A partir de entonces, continuó perfeccionándose en sus estudios rabínicos con el Jajam Moshe Mizrahi, miembro del tribunal rabínico de Alepo. En 1930, fue nombrado director del Kitab, teniendo a su cargo 700 alumnos. Implementó en la escuela varias reformas e introdujo nuevas metodologías de enseñanza. Fue llamado en el año 1945 por la Fundación Mundial Otzar HaTorah para organizar la escuela judía primaria tradicional de Damasco. Era un gran orador. En 1940, al recibir las trágicas noticias del Holocausto en Europa, pronunció por pedido del gran rabino de Alepo un discurso ante toda la comunidad para llamar la atención acerca de la penuria de nuestros hermanos perseguidos. En el año 1946 contrajo matrimonio con Camelia Silvera. Tras la declaración de independencia del Estado de Israel, las multitudes atacaron e incendiaron todas las sinagogas de Alepo, incluyendo la gran y antigua sinagoga, las escuelas y varias casas judías. Ese mismo día, los dirigentes de la comunidad y todos aquellos que podían huir abandonaron Alepo. El rabino Shehebar permaneció prácticamente solo frente a la comunidad, compuesta por los sectores más desamparados, y se vio obligado a hacerse cargo de los asuntos públicos. Después de aquel ataque, se instaló una supervisión policial sobre la comunidad judía de Alepo, y el Jajam Shehebar ofició de contacto entre las autoridades sirias y la comunidad. Tuvo el talento de cultivar buenas relaciones con las autoridades, la policía y los oficiales de más alto rango, lo que se tradujo en un beneficio para la comunidad y le permitió interceder en rescatar a los muchachos judíos de la prisión. En 1948, tras la declaración de la comunidad alepina de Nueva York, el American Jewish Joint Distribution Committee
comenzó a enviar un dinero destinado a los pobres enfermos a las escuelas judías de Siria, que era distribuido todos los meses por la mediación del Jajam Shehebar. Asimismo, el Jajam procuró por todos los medios que la comunidad judía saliera a Alepo hacia Eretz Israel. En ese contingente emigraron a Israel su padre, su madrastra, dos de sus hermanos y también sus suegros. Hasta su partida de Siria, fue consejero y asesor del gran rabino de Alepo, el Jajam Moshe Mizrahi. También trabajó como secretario del Tribunal Rabínico Beidín y como redactor de la respuesta a las preguntas relativas a las cuestiones de Halajá, planteadas por las distintas comunidades alepinas alrededor del mundo. El rabino también ayudó a los judíos de Irak, quienes estaban en peligro y comenzaron a viajar a Eretz Israel por medio de Siria. Los ayudó también a conseguir fondos del Comité Judío Americano de Distribución Conjunto y de una nueva organización de judíos oriundos de Siria en Nueva York. En 1952 fue denunciado por las autoridades sirias por organizar inmigraciones de judíos hacia el nuevo Estado de Israel. El 6 de noviembre de 1952, el Jajam, su esposa y sus 4 hijos partieron hacia Beirut, dejando su casa y casi todas sus pertenencias sin saber que nunca iban a volver. En ese lapso, fundó en Beirut una escuela primaria religiosa que logró convocar a 80 alumnos. Cuando dejó un año más tarde Beirut, dejó la dirección de la escuela en manos del Jajam Jacob Atie, más tarde rabino de Bar Yam en Israel y futuro consuegro suyo. La escuela creció hasta congregar a más de 150 alumnos. El 14 de octubre de 1952 es invitado por la Congregación Judía Buenos Aires, oriunda de Alepo, a ocupar el puesto de gran rabino de la congregación sefaradí. Llegó el 22 de octubre de 1953, a los 41 años de edad, a Argentina junto a su familia. La comunidad alepina se encontraba en un punto de inflexión, pues había una nueva generación que comenzaba a alejarse de la observancia y había otro grupo que, si bien estaba comprometido con la tradición, estaba desorientado y su observancia religiosa era superficial. Con su arribo se inclinó una etapa de reconstrucción, crecimiento y reorganización de la comunidad. Su principal objetivo fue fortalecer el cumplimiento de los mitzvot dentro de la comunidad. Promovió y enseñó el cumplimiento del Shabbat y también difundió la observancia del Kashrut. Promovió la pureza familiar y hizo una campaña en favor del uso de las mikvayot para el bienestar de las familias y tener hijos sanos. Enseñó a su comunidad lo importante de la sedaká y la caridad. Fue muy organizado, eficiente y tenía todo por escrito para que toda la información de las personas fuera fácilmente accesible. Además, atendía a todas las personas con paciencia y atención, viendo por todas las necesidades de la comunidad. Se preocupó por la educación, creando muchas escuelas y abriendo centros para niños, pero una de sus mayores obras fue la creación de la Yeshiva Bet David, la cual llegó a Argentina y comenzó a formar un grupo de los mejores egresados de las escuelas primarias. Para 1984 ya era la yeshivot más grande de toda Sudamérica, con más de 100 alumnos. Se preocupó por volver a publicar las nuevas ediciones de todos los libros escritos por los sabios judíos de Alepo y logró que la editorial israelí Mahan Hatab se adhiera a esta campaña. Hizo una gran campaña para salvar a los judíos de Siria, quienes estaban padeciendo de ataques por parte del gobierno musulmán. Finalmente, en 1992, el gobierno sirio oficializó el permiso de inmigración. Falleció el 17 de agosto de 1990 a los 78 años de edad. Fue lamentado por toda la congregación judía argentina y por las comunidades judías alepinas de todo el mundo. En el mismo día del funeral, fue nombrado su hijo, el rabino Yosef Shehebar, como nuevo gran rabino de la congregación sefardí.